Buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en este sábado. Estamos ya a 10 de marzo del año 2018. Este año va corriendo a la carrera. Ustedes saben que para nosotros es un placer y un privilegio contar con la teleaudiencia de todos ustedes. Hoy tenemos un programa un tanto distinto. Tenemos un invitado especial esta noche, un joven profesional de nuestro país. Me refiero al doctor Arnulfo Mateo Hijo, con quien vamos a conversar dentro de unos instantes durante un rato, casi una hora. Vamos a hablar con él sobre temas de salud mental. Cuando se habla de psiquiatra, la gente da un brinco y nadie quiere verse cerca de un psiquiatra, pero ¿cuánta gente necesitamos de los servicios de un psiquiatra? Porque un psiquiatra, y ahorita vamos a hablar con el doctor Arnulfo para que él ponga esto en mejor perspectiva. Muchas veces tenemos problemas emocionales, problemas mentales, ¿verdad? Psicológicos, y nos volvemos locos nosotros mismos tratando de encontrar solución a lo que nos pasa y nos enredamos. Entonces muchas veces vamos donde otra persona para que nos oriente, y esa persona nos hace que nos pone peor, porque no sabe cómo orientarnos. Entonces que hay un miedo de ir al psicólogo, un miedo de ir al psiquiatra. Cuando en los países desarrollados, los psiquiatras son personas que todo el mundo anda buscando, porque el psiquiatra es la persona que puede ayudar a uno a organizar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, su pensamiento, porque el psiquiatra no solamente maneja el asunto en términos de la mente, ¿verdad?, sino también del cuerpo, porque los psiquiatras son médicos. Un psiquiatra estudia primero medicina y después que es médico, entonces una especialidad en psiquiatría. Entonces, cuánta neurosis, cuánta psicosis, esquizofrenia, en fin, muchísimos problemas de salud mental que tiene la población y no van al psiquiatra. Pero hoy nosotros lo hemos traído aquí. Así que cualquiera de ustedes que tenga problemas, no solamente de que perturbaciones mentales, que se sienta que está medio loco, ¿no?, sino también problemas de sueño, por ejemplo, que el doctor Arnulfo Mateo tiene una conferencia sobre esto, que no duermen, el insomnio. Vamos a hablar un poquito sobre eso también. Vamos a aprovechar al doctor Arnulfo Mateo, que vamos a consultarlo aquí gratis. Vamos a aprovecharlo, sacar el jugo. Bueno, quiero también, caramba, lamentar la situación de salud de dos grandes amigos, Cristóbal Nin de la Rosa y Daniel Suazo. Ambos se vieron en situación muy difícil. Ya Cristóbal Nin, gracias a Dios, ha superado en un alto grado su situación de salud. Y según nos estaba diciendo Isidro Sosa, Cristóbal estará aquí con nosotros, o sea, en San Juan, con su familia, el próximo lunes. Le damos gracias a Dios que Cristóbal ha salido de esa situación tan difícil en la que se encontró en días pasados. Pero el caso de Daniel Suazo es muy lamentable, es muy triste para todos nosotros. Daniel, la última noticia que tuve fue que él se encontraba en estado de coma profundo y que no había despertado. Aquí se han hecho cadenas de oraciones, en San Juan, en el pueblo, en Punta Caña, donde es él, en otro punto del país, y hay gente pidiéndole a Dios que le devuelva su salud, que le permite estar un tiempo más con su familia. Digo un tiempo más porque todos tenemos fecha de vencimiento. Todos un día nos vamos, todos y todas. Aunque en el mundo equivocado en que vivimos, ese es un aspecto que no se toca. Nadie quiere tocarlo, nadie quiere que le hablen de eso, pero es la realidad. Tenemos fecha de vencimiento. Por tanto, todos queremos estar en nuestra familia, la familia quiere que nosotros estemos con ellos el mayor tiempo posible, y de ahí que nosotros también hagamos votos para que Daniel
pues supere esa situación tan difícil en que se encuentra y pueda reintegrarse lo más pronto posible al seno de su familia que lo espera con ansias. Vamos a hacer entonces la primera pausa y en unos instantes vamos a estar aquí con el doctor Arnulfo Mateo Hijo tratando los temas de salud mental. Pausamos y en breve volvemos. Desde pequeños buscamos ese apoyo fundamental, eso que nos da vida y nos permite avanzar, eso que a pesar de los años no puede faltar, porque lo vital es lo más importante cuando nos apoyamos en lo perfecto para triunfar. Agua Perfecta, porque lo perfecto lo llevamos dentro. Contáctanos 809-557-5221 o santosvallas.com. Para una necesidad, más allá de cualquier problema, FOEMPRESA te presta día a día, llevando soluciones a tu hogar, con préstamos desde un 3% en adelante y en una hora. ¿Oíste bien? En una hora. Hasta para pagar tus tarjetas de crédito. Además, vendemos pasajes aéreos, asistencia técnica y financiera para construcción y compras de viviendas y edificios comerciales. ¿Qué esperas? Ven con tu idea de negocio, necesidad o problema y llévate tu inmediata respuesta. Te entregamos tu dinero tan rápido como si lo sacaras de tu bolsillo. Fondo Empresarial de Asistencia Familiar, FOEMPRESA. Visítanos en la avenida Nacaona, esquina Estrelleta, o llámanos al 809-557-5228 o al 809-557-3593. Porque en FOEMPRESA somos soluciones. Somos soluciones. Somos soluciones. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana.
estamos con todos ustedes. Yo espero que estén ahí, ¿verdad? Ya bien cómodos. Sobre todo, dije ahorita, la persona que tiene trastorno de algún tipo de la personalidad, ¿verdad? Problemas emocionales, problemas mentales, situaciones que le preocupan en cuanto a su vida interior, vamos a decir, que son propias del psicólogo, del psiquiatra. Porque de todo eso vamos a hablar hoy con el doctor Arnulfo Mateo, hijo, que nos honra esta noche en su presencia. Verdaderamente para nosotros un gran privilegio tener este señor con nosotros. Desde pequeños buscamos... No quiere decirle señor propiamente porque es una persona muy joven, pero a veces uno dice, a veces al joven se subestima la juventud, lo cual es un error, ¿verdad? Porque Jesús tenía 33 años, transformó la historia. Alejandro Magno también tuvo esa misma edad, y tanto, bueno, un personaje importantísimo. Y así mucha gente joven, que son personas talentosas, preparadas, que han dedicado los mejores años de su vida, ¿verdad?, a prepararse para poder aportar a la comunidad, a su país, en el caso de todo Mateo. Con mucho gusto. Encantado, muchas gracias por la invitación. Cuando veo a Arnulfo, veo a su papá. Tú tienes de tu mamá, pero, sí, porque es normal, claro, pero tú tienes más de tu papá. Eso dice. Un saludo muy especial al doctor Arnulfo Mateo Pérez, que quizás puede estar viendo el programa. Doctor, yo quisiera comenzar el programa, lo primero que hablemos sea, porque son muchas preguntas que tengo aquí, y vamos a pedirle a los televidentes, si uno quiere llamar y hacer alguna pregunta, que aproveche. Claro, claro. ¿Qué es una enfermedad mental? Bueno, una enfermedad mental como tal es una situación que se da desde el punto de vista psíquico en el individuo, que le genera cierto grado de disfuncionabilidad a esa persona. Cuando hablamos de disfuncionabilidad, hablamos en el sentido familiar, social o laboral. O sea, que toda aquella situación desde el punto de vista psíquico que altera tu desenvolvimiento desde el punto de vista familiar, social, laboral, entonces ya tenemos que marcarlo en un padecimiento de salud mental. O sea, correcto. Yo tengo entendido que esa famosa enfermedad mental, estamos hablando de enfermedad de la mente, que quizás sería bueno establecer que es la mente. Sí. Básicamente creo que la dividen en dos, neurosis y psicosis. O sea, en la historia de la psiquiatría, las clasificaciones mentales de los padecimientos de salud mental se dividían en neurosis y psicosis, pero eso era con anterioridad, ya la división es diferente. Ahora bien, la mente podríamos decir que es el pensamiento, es todo lo que tiene que ver con la cognición del individuo, es la parte abstracta del ser humano, muy diferente a cuando hablamos ya del cerebro. El cerebro es el órgano como tal, es la parte estructural, es la parte que todos vemos. ¿Y dónde está la mente? ¿La mente no está en el cerebro? La mente está en el cerebro, pero lo que genera la mente realmente es la interacción de las estructuras cerebrales con una parte que es bioquímica, que son los neurotransmisores. Cuando se busca la mente no se encuentra. ¿Dónde está la mente? Porque la mente es abstracta, o sea, la mente se encuentra en el cerebro, pero es la interacción de ciertas áreas cerebrales con sustancias conocidas como neurotransmisores. Entonces, cuando una persona tiene esas enfermedades mentales, no funciona bien, ¿verdad? Tú dices, tiene problemas laborales, sí, en su familia, en sus amigos. Tiene que haber ya en ese tipo de situación una modificación estructural del cerebro o de la parte bioquímica del mismo. ¿Por qué se produce una enfermedad mental? Hay diferentes factores, hay factores biológicos y hay factores psicosociales. O sea, biológicos que nacen con ese problema. Sí, una parte genética. Por ejemplo, hay familias que heredan tener cierta tendencia a la depresión, por ejemplo. Que somos personas quizás que somos vulnerables en un momento de nuestras vidas donde pueda ocurrir una situación X desde el punto de vista familiar, social o laboral, y esa
pues entonces arranque un proceso de depresión. A propósito de familia, a veces se dice, en esa familia son como medio locos, toditos son medio locos. Porque ahí está la carga genética presente. O sea, hay familias que son familias que heredan, por ejemplo, la bipolaridad, pueden heredar la depresión, pueden heredar... ¿La depresión se hereda? Claro que sí, tiene un componente genético. Hay familias que, por ejemplo, después de los 40 años, por medio de una situación X, puede comenzar una depresión. Por un problema laboral, la pérdida de un trabajo, pérdida de dinero, la muerte de un familiar, ¿entiendes? Pero eso parte de ese componente genético sumado a factores ambientales. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? A grosso modo, los síntomas cardinales de la depresión encontramos ahí la tristeza, el llanto. Pero ¿se podría considerar natural que una gente, por ejemplo, se deprima de vez en cuando? No, porque ahí tendríamos que diferenciar lo que es el término tristeza del término depresión. La tristeza es una emoción. La depresión como tal ya es un sentimiento que cae dentro de lo patológico. Entonces la tristeza, como es una emoción, todos nosotros en algún momento en el día podemos sentirnos tristes. Por ejemplo, yo llegando aquí puedo ver un limpiabotas allá afuera y yo puedo decir, concho, ese niño quizá no ha desayunado, no ha comido y el ánimo me puede bajar y puedo tornarme triste, pero eso no indica que yo soy depresivo, sino que es una emoción que se generó por lo que yo vi allá afuera. Ya yo llego aquí con usted, por ejemplo, en esta conversación, una conversación amena, ya mi ánimo puede aumentar, puede subir y ya puedo salir de esa tristeza. Ahora, cuando hablamos ya de depresión, la depresión es un estado psíquico caracterizado por tristeza, llanto, falta de energía, alteración del patrón del sueño, puede haber alteración del patrón alimentario, y todo esto debe de darse de 15 días en adelante, según las últimas fuentes bibliográficas, porque fuentes bibliográficas anteriores hablaban de que para hablar de depresión entonces teníamos que hablar de 6 meses. Doctor, y hablando de psicosis y de neurosis, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una psicosis? La psicosis es la desconexión del individuo de su realidad. Típicamente son esos pacientes que nosotros vemos que quizá deambulando por las calles, esos enajenados mentales que podemos verlo bebiendo agua de los contenes. Esa gente que anda por ahí, que es desnudo. Por ejemplo, aquí hay un muchacho en San Juan que está cerca de la policía, sí, por ahí un rubio, moñón, que anda siempre con un traje. Sí. ¿Cuál sería el caso de él? No, porque ya para uno poder, por ejemplo, dar un diagnóstico específico, ahí tendríamos que hacer un historial clínico, porque la psiquiatría, ese es el detalle de la psiquiatría, que es una ciencia muy, o sea, no es lineal, no es como quizás la medicina interna, que uno puede tener un paciente con fiebre, con tos, con dolor de garganta, y uno dice, no es una gripe que tiene, pero la psiquiatría no es así. La psiquiatría es una ciencia que no es lineal. Un paciente quizás puede comenzar con un trastorno depresivo, y cuando ese trastorno depresivo cronifica, entonces puede llegar a una psicosis. Pero también para llegar a la psicosis puede ser un paciente inclusive atorgánico cerebral, por ejemplo, un epiléptico, que pueda terminar inclusive en estado psicótico. Pero también un bipolar puede llegar a un estado psicótico. O sea que la psiquiatría en ese sentido no es tan sencilla y para poder llegar a los diagnósticos, por eso tenemos que invertir tiempo en recoger el historial clínico, ver cómo empezó la enfermedad, cuáles son las características de ese paciente, inclusive las características de personalidad, todo el ciclo vital de ese individuo, y por eso las consultas son un poquito delicadas, por eso las consultas en sí ameritan un poquito más de tiempo que las consultas tradicionales de otras ramas médicas, que quizá uno puede tener un mejor desenvolvimiento en menos tiempo. ¿Cómo una gente se da cuenta que puede estar como ese problema de que puede estar psicótico viene siendo un derivado de psicosis? Sí. ¿Cómo la gente puede darse cuenta que yo estoy psicótico? Tengo psicosis? La psicosis es un estado bien delicado por el hecho de que tiene una característica y es que el individuo no tiene insight. Cuando hablamos de insight, hablamos de conciencia de enfermedad. En un muy bajo porcentaje encontramos pacientes que pueden tornarse psicóticos, que pueden darse cuenta de que algo anda mal. De hecho, por eso hay una película bien famosa, que es la película de Mente Brillante, Beautiful Mind, de ese gran matemático. También está la de Alfred Hitchcock, sí, se llama Psicosis. Sí, Psicosis, sí. Ese gran matemático que pudo darse cuenta de que esas alucinaciones auditivas y visuales que él percibía no eran reales.
Él se dio cuenta porque el niño no crecía. Exactamente. Entonces él por lógica dijo, bueno, pero es que ya yo tengo 10 años conociendo al niño y el niño no crece. Esto no marcha bien, esto es una alucinación. Y de hecho por eso la película se llama así. Y le exhorto al público que trate de verla, es bastante interesante. Pero poca gente puede darse cuenta de que algo anda mal. Pero ¿cómo es que se me refiere a la psicosis exactamente? La psicosis, tú puedes escuchar cosas que otros no escuchan y tú puedes ver situaciones que otros no ven. Por ejemplo, yo aquí puedo decirte ahora mismo, Casandro, mira, ahí pasa un tipo que me anda persiguiendo. Exactamente. Y usted puede decir, no, pero Anulfo, pero es que no ha pasado nada. Tiene problema. Y yo, no, yo vi un policía y ¿qué pasó? Y me están esperando allá afuera para meterme preso. Bueno, entonces ellos configuran una historia que para ellos es real. Es una perturbación mental fuerte. La produce su mente, sí, pero las demás personas no la pueden evidenciar. Entonces la gente dice, ese tipo está medio loco. Ese es un individuo que se encuentra en un estado psicótico y debe de ser llevado a la consulta de salud mental porque es podríamos decir que una urgencia psiquiátrica, debe ser medicado. ¿Y una neurosis? ¿Qué es más común? ¿La neurosis es más común que la psicosis? La neurosis es más común. Es más común. Los libros describen que las enfermedades psiquiátricas, los padecimientos de salud mental, en un alto porcentaje, cuando hablamos de psicosis, hablamos de un estado que es crónico. Y los padecimientos que son crónicos nada más se encuentran en un 1%. O sea que la neurosis sí se ve con mucho más frecuencia. Ahí encontramos los padecimientos que en su mayoría responden a los trastornos de personalidad. Ahí, ¿qué es un trastorno de personalidad? Es cuando la personalidad del individuo se torna disfuncional y afecta lo que es el entorno familiar, social o laboral. Por ejemplo, ahí encontramos al sociópata, para poner un ejemplo. Ese individuo frío, el cual mantiene esa máscara de la cordura ante la presencia de las demás personas. Toda la gente dice, bueno, este tipo es encantador, este tipo es maravilloso, pero más sin embargo ese individuo disfruta haciéndole daño al prójimo, violando los semáforos en rojo, matando animales. Si usted se descuida, comete muchísimas violaciones de la ley. Y, por ejemplo, eso es un trastorno de personalidad y eso es un tipo de neurosis. Esas personas, por ejemplo, aquí en San Juan, que se da tan común, pero entonces tal vez tienen un componente de que para el sociólogo. Porque, por ejemplo, aquí los motoristas, prácticamente ninguno respeta el semáforo. Es como si, quizás tenga una respuesta más sociológica que psicológica. Ahí influye mucho el asunto del efecto causa-consecuencia. Porque desde el punto de vista social, la gente, si empieza a violar las leyes y no ocurre una consecuencia, o sea, si no existe un régimen de consecuencia, el individuo lo que hace es que se acomoda a hacer su diario vivir sin importarle nada. Por ejemplo, aquí la gente ya es un hábito andar en el carril de la izquierda. Tú andas por tu derecha, pero la mayoría de los conductores andan en el carril que se supone que eres tú que debes de proceder. La derecha. Sí, la mayoría de... Y los motoristas te pasan por la derecha también. También. Y a veces vienen de la izquierda y se te atraviesan así para cruzar para la derecha. Pero eso, podríamos decir que sí, que hay un porcentaje que puede tener rasgos psicopáticos de la personalidad dentro de esos individuos, pero también hay un componente social que es bastante importante, que es el asunto del régimen de causa y consecuencia, poca consecuencia. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de personas dementes, ¿cuáles son los dementes exactamente? Porque hablamos del psicótico, ¿verdad? Y hablamos del neurótico. Sí. Así por arriba. Pero entonces el individuo loco, ese está loco de remate. Lo que pasa es que el término ya la locura realmente no es un término ya que podríamos decir que es un término de psiquiatría. La locura viene siendo ya un término coloquial. Y cuando hablamos de locura, hablamos de ese individuo que es psicótico, que se encuentra fuera de su realidad, que en cualquier momento puede tornarse quizá irritable, agresivo, pero que en muchos casos nosotros no entendemos por qué esa irritabilidad y esa agresividad. En muchos casos eso se debe a las alucinaciones que ese paciente está percibiendo, porque no es fácil, por ejemplo, que te esté escuchando el día entero que te estén diciendo cosas desagradables. Ellos en muchos casos escuchan voces que le insinúan cosas que no son agradables, e inclusive hay alucinaciones de tipo comando
que en ese tipo de casos hay voces que le dirigen y le dicen que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, mata a Casandro ahora mismo, que Casandro te quiere hacer daño. Y yo te brinco y te quiero agredir. Pero eso es una voz que me dirige. Aquí hay una persona que se suicidó, una jovencita. Sí. Ella dijo que ella huyó, que le dijeron de la vida. En caso de suicidio, muchos suicidios, un alto porcentaje también se debe a ese tipo de situación. Pacientes que cronifican, pacientes que nunca acuden al personal de salud mental, lamentablemente, que comienzan con una depresión, se psicotizan, comienzan a escuchar voces que le insinúan muchas cosas desagradables y al final de su vida inclusive pueden escuchar una voz que le dicen quítate la vida y ellos proceden, porque ya ellos pierden inclusive la capacidad de controlar sus pensamientos. O sea que esto es un tema realmente bastante delicado. Por eso yo entiendo que la salud mental en nuestro país tiene que hacer un gran esfuerzo de concientización en lo que es el pueblo en sentido general, como trabajar un poco más lo que son campañas de concientización, para que la gente, en vez de entender que la salud mental es algo estigmatizante, que la gente entienda más bien que es un privilegio contar con médicos psiquiatras que puedan extenderle la mano, que puedan ayudarlo, porque estos son temas muy delicados. Por ejemplo, la tasa de suicidio se ha incrementado muchísimo, la tasa de homicidio por igual también, y la mayoría de los padecimientos de salud mental, por ejemplo, como el trastorno del sueño, el trastorno de ansiedad, la depresión, o sea, son condiciones que van cada día más en aumento. Aquí hay mucha gente depresiva en San Juan. Mucha gente depresiva. Que no busca ayuda. Sí, porque los libros hablan de que un 17% a nivel mundial padece depresión, más sin embargo yo, por ejemplo, el año pasado hice un trabajo en la Asociación Dominicana de Rehabilitación aquí en San Juan y me dio casi un 30%. De depresivo. Depresivo, inclusive aplicándole la escala de Hamilton, de depresión, una escala que los psicólogos la aplican. Y esos pacientes luego llegaban a mi consulta, allá en rehabilitación, y eran pacientes que llegaban ya diagnosticados con depresión desde la mano del psicólogo. Ahora, hablamos del depresivo ahorita, que tiene un componente genético. Sí. Pero entonces el otro genético psicosocial es que el individuo él mismo se lo va creando. Los factores psicosociales son los factores que se dan en el ambiente donde tú estás, que al momento en que tú empiezas a pensar en ese tipo de situación, pues entonces tú tienes mayor tendencia a desanimarte y a deprimirte. Por ejemplo, sin trabajo. La falta de trabajo es un componente esencial, la falta de apoyo social, la falta de apoyo familiar, la misma exclusión social. Exactamente. Muchísimos factores psicosociales, el incremento de sustancias psicoactivas. Aquí se está consumiendo mucha marihuana en San Juan. Si las sustancias psicoactivas tienen un efecto en su inicio psicoestimulante, pero llega un momento entonces que ocurre todo lo contrario. Ellos te suben y luego entonces te bajan, y cuando te bajan fuerte. Inclusive ahí encontramos el síndrome de abstinencia, que es el síndrome que se caracteriza en ciertos pacientes cuando paran la sustancia. Mucha gente dice, bueno, pero que el que usa droga es un maldito, el que usa droga no debe de estar vivo, pero realmente ese tipo de discurso es un discurso de personas que realmente no conocen la realidad del asunto. La mayoría de las personas que terminan con un padecimiento de salud mental por el uso o abuso de sustancias son individuos que han sido abusados desde pequeños, son individuos que han caído en depresión por la muerte de un familiar o un ser querido desde pequeño. Son personas que pueden caer en el uso de sustancias por la presión social, por tener baja autoestima, por la presión de compañeros, de personas que lo llevan al uso de la sustancia. Con eso no estoy defendiendo aquellas personas que caen en la utilización de ese tipo de sustancias, pero sí tengo que decirle a la población que traten de entender que son personas que están enfermas, que son personas que necesitan ayuda y que necesitan de nuestra colaboración para poderlos ayudar. El que usa droga no la usa porque quiere, la usa porque hay un momento en su vida que lo ven como un mecanismo de escape, que lo ven como una solución fácil o una salida fácil a un determinado problema. Bueno, es mucho todavía lo que nos falta por conversar, aunque ya el tiempo... Sí, vuela. Oye, ya son las 9:30. Vuela. Pero nos quedan unos 25 minutos. El tiempo vuela. Quiero recordarle que para el consumo de sus panes, oiga, anote este nombre por ahí, Panadería Piña, en la avenida Nacaona, ahí al lado de Inespre. Si quiere comer buenos panes, vaya a la Panadería Piña. Pausamos y en breve volvemos.
Desde pequeños buscamos ese apoyo fundamental, eso que nos da vida y nos permite avanzar, eso que a pesar de los años no puede faltar, porque lo vital es lo más importante cuando nos apoyamos en lo perfecto para triunfar. Agua Perfecta, porque lo perfecto lo llevamos dentro. Contáctanos 809-557-5221 o santosvallas.com. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Para una necesidad, más allá de cualquier problema, FOEMPRESA te presta día a día, llevando soluciones a tu hogar, con préstamos desde un 3% en adelante y en una hora. ¿Oíste bien? En una hora. Hasta para pagar tus tarjetas de crédito. Además, vendemos pasajes aéreos, asistencia técnica y financiera para construcción y compras de viviendas y edificios comerciales. ¿Qué esperas? Ven con tu idea de negocio, necesidad o problema y llévate tu inmediata respuesta. Te entregamos tu dinero tan rápido como si lo sacaras de tu bolsillo. Fondo Empresarial de Asistencia Familiar, FOEMPRESA. Visítanos en la avenida Nacaona, esquina Estrelleta, o llámanos al 809-557-5228 o al 809-557-3593. Porque en FOEMPRESA somos soluciones. Somos soluciones. Somos soluciones. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con el doctor Anulfo Mateo Hijo. Muy interesante la conversación en off. Nosotros oímos hablar mucho, doctor, de los bipolares. Y me hemos oído entre algunas personas que te tratan a ti, tú haces algo raro y dices, no, ese tipo es lo que es un bipolar. Cuando tú te vas. Sí, porque la gente... ¿Qué es lo que es un bipolar exactamente? Lo que entiende de bipolar es que es una persona que cambia de ánimo con mucha facilidad.
Pero realmente el bipolar no es eso. El bipolar es aquel individuo que tiene tendencia a introducirse en diferentes fases, por ejemplo, en fase depresiva, en fase maníaca o en fase hipomaníaca. Por eso se habla de enfermedad bipolar, es la enfermedad de los dos polos. Entonces, cuando hablamos de una fase depresiva, bueno, cuando el individuo dura 15 días, por lo menos, con tristeza, llanto, falta de energía, alteración del patrón del sueño, alimentario. Y cuando hablamos, por ejemplo, de hipomanía o manía, bueno, cuando el paciente dura 15 días con aumento de la motricidad, un paciente que se torna hipersexual, desinhibido, agresivo, irritable. Pero para nosotros poder diagnosticar ese tipo de pacientes tenemos que recoger una buena historia clínica, porque para hablar de fase depresiva, maníaca o hipomaníaca, hay que evidenciar con mucho detenimiento esos detalles y esos síntomas que yo le he expresado. No es tan sencillo de que ahora mismo yo estoy contento con usted y dentro de 5 minutos entonces usted ve que yo cambio de ánimo y... Te pone raro. Ajá, y ya, no, Anulfo es bipolar. No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como eso. Por eso uno se ríe mucho porque en la calle de forma jocosa la gente dice, no, pero es que fulano ese tipo es bipolar, suéltalo. Ese tipo está neurótico. Es un bipolar, no es tan sencillo como la gente cree. O sea, es que hay que evidenciar fases depresivas, fases maníacas, fases hipomaníacas, y para hablar de fases, entonces hay que calcular los síntomas y hacerlo ya con criterio, porque eso es con criterio que se maneja. ¿Y un neurótico? ¿Qué es lo que es un neurótico? El neurótico es como yo le dije ahorita, el neurótico principalmente ahí casi siempre lo que hay son problemas de personalidad. Antes se le llamaba así, neurosis. Hablamos de neurosis. Hablamos de neurosis. Sí, antes se le conocía así, como neurosis. Que tiene ansiedad. Parte de la neurosis es la ansiedad, ¿verdad? La fobia, la histeria. Todo eso. Esa mujer está histérica. Todo eso es neurosis. Todo eso es neurosis. Y realmente es el porcentaje más alto dentro de la consulta de salud mental. Porque a uno le llegan muchos pacientes con fobia social, le llegan muchos pacientes con trastornos de ansiedad de todo tipo, personas quizá con hipocondríacas, personas que son neuróticas realmente. ¿Qué es una fobia social? Bueno, la fobia social se caracteriza, de hecho, es un trastorno de ansiedad. Se puede encontrar, los trastornos de ansiedad abundan en un 14%, es considerado como el segundo padecimiento de salud mental con más frecuencia, detrás del trastorno depresivo. Casi siempre se une de forma de comorbilidad con el trastorno depresivo. Mucha literatura dicen que a donde hay depresión hay ansiedad y que donde hay ansiedad se termina en depresión. Pero cuando hablamos ya de fobia social, es el individuo que no puede tener las herramientas, la capacidad de poder tener un contacto con la gente. Es decir, si yo tuviera una fobia social, yo estuviera aquí muriéndome ahora mismo. A mí la voz no me saliera, porque con tan solo de ver y pensar que la gente me está viendo, eso me pone mal. Entonces, el individuo que tiene fobia social es un individuo que se refugia en un alto porcentaje en el alcohol, porque el alcohol aquí se bebe mucho en San Juan. Lo seda. Es posible que haya mucha fobia social aquí. Aquí hay muchos pacientes con trastorno de ansiedad y muchos pacientes con depresión. Esta es una población que tiene mucha tendencia a eso, probablemente por algún componente genético, pero muy importantemente los factores psicosociales, porque para nadie es un secreto de que el sureño es subestimado en un alto porcentaje. No sé si a ustedes le ha pasado, pero por ejemplo cuando yo llegué a Santo Domingo, que yo era estudiante, yo me montaba en los carros públicos y la gente me decía, ¿de dónde tú eres? Yo decía, no, yo soy de San Juan de la Maguana. Y lo primero que me decían, oye, pero tú pareces de Puerto Plata, menos de un campo, menos de ese campo. O sea, tú no pareces de la frontera, porque sí, la gente ve como que San Juan es algo muy lejano. Que somos brujos por aquí. Sí. Sanjuaneros brujos. Y te subestiman realmente. La gente entiende que aquí hay pocas posibilidades, hay poca manera de avanzar, que el profesional de aquí no es un profesional quizá capacitado como el de Santo Domingo, como el de otros lugares. Y todo eso lleva al individuo a crecer, en muchos casos inclusive hasta con resentimiento, con complejo, con ciertas limitaciones, que si no las sabemos manejar, pues entonces en vez de utilizarla para poder avanzar en la vida, lo que hace es que nos tronchan los caminos. Bueno, el tiempo está corriendo, pero rapidísimo. Yo voy a tocar 3 temas aquí. Me gustaría oírte hablar a ti sobre eso. Por ejemplo, aquí hace 2 meses se produjeron como
8 o 9 suicidios, uno detrás del otro. Entonces, que tú brevemente, para aprovechar ya, tocar los 3 temas, ¿por qué que la gente se suicida y no busca otra opción mejor que esa? La situación del suicidio, yo entiendo que hay un porcentaje muy importante que se debe a la falta de psicoeducación. Déjame decirte, escúchame, tú puedes estar seguro, ¿verdad?, que ahora mismo hay gente que tiene este programa que le pasó por la mente suicidarse. Sí. Aunque no se lo diga a nadie. Claro, pero yo estoy muy seguro que ahora mismo hay mucha gente que está escuchando el programa, pero no se atreve a llamar. No. ¿Y hablar de eso? No. Porque vivimos en San Juan de la Maguana y aquí todos nos conocemos. Entonces el vecino puede escuchar mi voz y puede decir que yo estoy mal, que yo tengo miedo. Entonces hay un porcentaje muy alto que se debe a esa presión social que nosotros tenemos por la falta quizá de política pública que se estén aplicando con respecto a la concientización de la gente, de que la gente se abra, que entienda que la salud mental es una rama de la medicina, que ocupa un espacio que es importante para evitar algo que es determinante, que es el fallecimiento de mucha gente. Cada persona que se quita la vida es una persona que además de hacerle falta a su familia, también hace falta en la sociedad, porque es un ente productivo, es un ente es un ente biopsicosocial que aporta a la sociedad, por ende. Entonces, aquí lo importante es tratar de aplicar la parte de la concientización y enviarle un mensaje a la población del hecho de que nosotros los psiquiatras, por ejemplo, si usted llega a nuestra consulta y usted está depresivo, nosotros aplicamos una escala, que es una escala que se llama escala de Sad Persons, a donde por criterios nosotros evaluamos qué probabilidad tiene el individuo de quitarse la vida. Que ni siquiera él mismo lo sabe. Exacto, porque por ejemplo no es lo mismo la reacción de un hombre a la reacción de una mujer. No es lo mismo la reacción de un hombre que ingiere alcohol a una mujer que no ingiere alcohol. O sea, dentro de los factores de la escala de Sad Person encontramos el sexo, el uso de sustancias psicoactivas, los antecedentes de enfermedad psiquiátrica, encontramos ahí también el apoyo familiar, también encontramos si el individuo está trabajando. Entonces, cuando uno va sumando todos esos criterios, eso da un puntaje. Y ese puntaje al final te dice, bueno, el paciente amerita ingreso. No lo dejes ir para la casa, que si lo dejas ahí, se lo va a hacer. Lo va a hacer. Hay personas que se suicidan para castigar a otros. Bueno, ya ahí tendríamos que entrar en la parte del punto de vista psicodinámico, de lo que sería los porqués del suicidio. Que eso ahí el maestro en esa área fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Hay muchas personas que ven el suicidio como un escape a un problema. Por ejemplo, fíjate, aquí en San Juan se dio un caso, para no señalar del Santo Domingo, sí, que fue bien escandaloso, por aquí se dio uno parecido. Aquí en el Cepillo, un joven, 30 años, 32, mata a su pareja de 28 y mata al niño de 4 años y después se suicida. Explícame eso, porque eso no se entiende. Pero hay un porcentaje muy elevado de que eso se esté diseminando. Y me van a excusar porque todos somos parte de los medios de comunicación, porque ya vivimos en un mundo que es, bueno, con las redes sociales ya aquí todos somos prácticamente personas del medio. Son comunicadores. Exacto, pero cada vez que nosotros subimos una noticia de ese tipo, en vez de hacer un bien, hacemos un mal. Porque es que hay muchas personas que son vulnerables a repetir ese acto. Es mejor que no se conozca eso. Cuando tú tiras esa imagen para las redes sociales, tú puedes estar seguro que a muchas personas le pasa por la cabeza hacer lo mismo. ¿Tú crees entonces que los feminicidios tienen que ver mucho con eso? Tiene que ver mucho con la... De que aquel mató, pero ¿y por qué no la mató también? Tiene que ver mucho con la prevención y con el efecto que le estoy explicando, sí, de fulano lo hizo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Él fue valiente y lo hizo. Yo lo puedo hacer. Entonces la gente lo que empieza a hacer es a repetir. No sé si usted se recuerda de meses anteriores a donde se evidenció una seguidilla de suicidio, sí, a nivel nacional, que eso era tan. Pero es por eso mismo. Es por eso mismo. Es por eso yo mismo. Le decía porque el aspecto sociológico de esto,
porque yo he sido un lector muy asiduo de Emile Durkheim, y él explica cómo, como quien dice, la gente imita a la otra socialmente. Es decir, yo recuerdo cuando yo me casé, amigos y familiares se casaron también. Sí, porque... Entonces se da un divorcio y se divorcia todo el mundo también. O sea, uno detrás del otro. Y cuando se mata a alguien, se suicida a alguien famoso, entonces ahí viene la línea de suicidio. Nosotros también. los seres humanos tenemos mucha tendencia a imitar, a hacer actos que otra persona hace. Fíjese bien que cuando uno cambia de vehículo, ya en la manzana completa todo el mundo quiere cambiar de vehículo. Y cuando compramos una casa, todos queremos comprar casa. Sí, nosotros somos así. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando subimos esas imágenes, cuando subimos esas fotos en las redes sociales, eso, yo soy de lo que dice que tenemos que mejor subir maneras de prevenir. Y entonces formas. que uno puede comprar la casa, se deprime. Se deprime. O qué sé yo, y el que no puede comprar el carro también. Sí, porque ahí empiezan a llegar pensamientos automáticos negativos a su cabeza. Lo primero que le llega es que fulano es menos que yo y tiene más que yo. Por ahí comienza el problema. Haciendo? Entonces ahí comienzan los pensamientos de que yo fui a la capital y duré 20 años estudiando y aquel no estudió y tiene más que yo. Entonces ahí se va reuniendo un sinnúmero de pensamientos que generan emociones y terminan generando también conductas. Las emociones se enferman. Claro. ¿Sabes que yo he pensado, a veces he ido a algunos campos de San Juan, por decirlo así? Sí. Y yo digo, y veo a veces dos tremendas casas de 2 niveles, marquesina y hasta piscina. Entonces al lado, casitas cayéndose, y a veces tapizo casi mente de tierra. Y yo digo, aquí tiene que haber un problema serio, de tipo emocional, psicológico, porque es que, por lo que decíamos ahorita, lo apabulla. Entonces, eso va a provocar enfermos mentales y emocionales. Nosotros como sociedad tenemos que revisarnos, porque realmente estamos echando a un lado lo que son la escala de valores. O sea, ya la gente no le da importancia quizá a la seriedad, a la honestidad, a la sinceridad, al individuo que es puntual, al individuo quizá que es trabajador, que es laborioso. Aquí en la sociedad lo que yo estoy percibiendo humildemente es que todo el mundo de forma individual está queriendo escalar. Y escalar, la sociedad dominicana. Sí, la sociedad dominicana. Y escalar económicamente. Como quiera. O sea, la gente está muy afanada por conseguir dinero. Pero entonces se pierde la esencia de la vida, porque de la diferente literatura que yo he podido leer desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, Albert Ellis, que fue un psicólogo excelente y que aborda lo que es la vida desde el punto de vista existencial, nosotros nos podemos dar cuenta de algo, que después que tengamos todo el dinero del mundo, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cómo nosotros buscamos trascender en la vida? ¿Realmente tú quieres ser recordado como una persona que trabajó, reunió dinero y más nada? El más rico del cementerio. Exacto. O tú pudiste abrirle camino a otras personas. Alguna gente consigue los bienes para trayárselo en la cara a los otros. Pero entonces ahí caemos en lo que usted bien dijo ahorita. Esos son personas con un vacío emocional que necesitan acudir a un médico de salud mental para solucionar muchos problemas que tienen. Muchos problemas. Sí. Qué bien, qué buena conversación. Yo quisiera como que cerremos hablando un poco de la felicidad. La felicidad. ¿Cómo se puede lograr la felicidad? Sí, la felicidad, claro. Es un estado... ¿Cómo se puede lograr? La felicidad es un estado anímico. Algunos lo describen como un segundo en la vida. ¿Un segundo? Un segundo. Hay personas, sí, yo lo he leído, que la felicidad se consigue y puede durar inclusive hasta un segundo en la vida, pero... hay personas que la pueden hacer un estilo de vida también. O sea, hay personas que dependiendo de su enfoque en la vida pueden ser siempre felices. Estoy llegando a la conclusión sí. de que estar sano emocionalmente y sentirse dichoso emocionalmente, aunque se ha sentado en el parque, sin un chelo en los bolsillos, sí. es mejor es mejor que tener todos los cuartos del mundo y todos los problemas del mundo al mismo tiempo. Porque alguna gente dice, no, ni tiene cuarto ni tiene problemas.
yo tengo problemas, pero tengo el dinero. Yo digo que la felicidad depende mucho de las expectativas que tú te hagas en la vida. Y eso es personal. Y hay personas que viven de hacerse demasiada expectativa. O sea, y no disfrutan lo que tienen. Yo, por ejemplo, yo tengo un jeepecito del 99. En ese jeepecito del 99 yo soy feliz. Usted pasa quizá en un Mercedes del año. Yo no tengo que trabajar para conseguir su Mercedes. Yo lo que hago es que disfruto el jeepecito del 99. Quizás sea feliz o no, eso no es problema de yo quizás vivo en una casa que alquilar, otro quizás tiene una casa que propia, pero la que tiene de un nivel y quiere subir a 2 plantas. Pero yo quizás en la de alquiler, yo estoy viviendo feliz. Porque yo en el patio tengo quizás ahí un grill, hago mi carnita y hago mi cosita de atrás, mi pri-pri. Y yo soy feliz en ese estilo de vida. Entonces, en eso depende mucho las expectativas. Hay personas que trabajan la vida entera para ser jefe, para dirigir, para ocupar puestos, para buscar dinero, para ser millonario, para tener una cuenta bancaria de X cantidad de dinero, pero al fin y al cabo esa no es la felicidad. La felicidad es estar en paz consigo mismo y sentirse bien con sus familiares, con su entorno. No me puso la diapositiva de la felicidad ahí. ¿La puso? Ah, bueno, yo no la estaba viendo. Y esa es la felicidad. Pero la felicidad tiene un alto componente mental, emocional. Claro. Que no tiene nada que ver con bienes materiales, Claro. de ser rico o de ser pobre. Claro. Porque ser rico es bueno. La felicidad depende del modelo tridimensional de Aaron Beck, que habla de pensamientos, sentimientos y conducta. Todo en el individuo comienza por la forma de pensar. Y eso no tiene nada que ver con que tú seas rico o seas pobre. No, porque si yo me pongo una meta, vamos a poner que mi meta sea ser presidente de la República Dominicana, pero esa meta yo no la puedo conseguir. Ya yo soy un ser infeliz la vida entera, porque yo trabajé mi vida entera para ocupar esa posición. Entonces puedes ser un buen padre y no lo eres. Puedes ser un buen amigo y no lo eres. Puedes ser un buen vecino y no lo eres. Puedes ser hasta millonario y no vas a ser feliz, porque tú no tienes lo que tú quieres. Sí. Pero la vida no se trata de tú anhelar lo que tú no tienes, sino de disfrutar lo poco o mucho que tú tienes. Bueno, Anulfo, tú tienes una conferencia en estos días. Háblanos ya un minuto sobre eso, ¿verdad? Lo que Miguel Fulcar llega. Nosotros, y cuál es la importancia de esa sí, conferencia. nosotros estamos buscando la forma de introducir quizá un nuevo formato desde el punto de vista médico, con el sentido de las conferencias, por el hecho de lo que estamos hablando ahorita, del asunto de la psicoeducación. En la parte de salud mental específicamente, entendemos que es pertinente que demos un paso adelante en el asunto de trabajar con la población un poco más directamente, explicarle ciertos padecimientos, explicarle el manejo terapéutico de muchos padecimientos que pueden acudir a la consulta. Y entonces hemos iniciado dando un paso adelante con una conferencia titulada Sueño, Enfermedad, Salud Física y Salud Mental. A veces uno tiene problemas de sueño, que se acuesta, vamos a suponer, a las 10:30 y ya a las 3 está despierto. Y dentro de la consulta de salud mental, uno de los primeros síntomas que el paciente presenta es la pérdida de sueño. ¿Y qué tan grave es? O sea que cuidado con eso, porque desde el punto de vista biológico, cuando hablamos de que un individuo no tiene sueño, estamos hablando de que un neurotransmisor cerebral conocido como dopamina se está disparando. Y la dopamina se dispara en esquizofrenia, en bipolaridad y en un sinnúmero de padecimientos más. Una persona sana comienza con insomnio, como se le dice. Comienza, el insomnio, ¿se puede decir? correcto, con la pérdida del sueño, y puede ser esa la puerta de entrada a un padecimiento de salud mental. Seguro. Puede ser la puerta de entrada. Entonces, la conferencia va en esa orientación para tratar de explicarle a las personas la importancia del sueño y cómo el sueño mejora tu estado físico y mental, y al mismo tiempo para que también valoren el asunto del insomnio o de cualquier otro trastorno del sueño. Que hay gente que como tiene problemas del sueño, agarra y se beben 2 potes. Sí, porque el alcohol es sedativo. De forma empírica lo hacen, pero entonces ahí lo que ocurre entonces es que se abre la puerta a una adicción, porque el alcohol es adictivo. Entonces tú curando una situación te entra en una quizás hasta peor. Por eso la importancia de acudir al médico de salud mental. Nosotros tenemos 3 conferencias pautadas, una para abril, una para junio y una para agosto. La de junio es totalmente gratis, es en el Colegio Médico Dominicano, y la de agosto también. Las otras 2, una se titula Pensamientos, Emociones y Conducta, y la otra se titula La importancia de las metas en la vida. Interesantísimo eso. ¿La próxima cuál es? La de abril.
La de abril, la de ahora mismo es sueño, salud física y mental. ¿Eso será dónde? ¿Cuándo? Eso va a ser en la Galería del Espía, el 20 de abril a las 7 de la noche. Tenemos el cupo limitado para 100 personas. Todavía hay... Claro, sí, porque estamos iniciando. Inclusive hoy fue que hicimos la boleta, y la boleta la vamos a poner ya mañana a circular. ¿Eso será dónde? Para las personas que estén interesadas. Espía, en la Galería del Espía. La pueden conseguir las boletas con mi secretaria en el Centro Médico Anacaona. El Centro Médico Anacaona y la Galería del Espía. Ajá. El día 20. El día 20 de abril, correcto. Y será sobre el sueño. Ahí vamos a hablar sobre el sueño, vamos a hablar desde el punto de vista biológico, cómo el sueño afecta al estado físico y mental del individuo, la importancia de dormir 8 horas, la importancia... ¿Y cómo dormir esas 8 horas? La importancia de la calidad de ese sueño. Vamos también a dar algunos tips que tienen que ver con lo que es la higiene del sueño. Las personas que no duermen bien esa noche vamos a hacer algunas prácticas para señalarle cuáles son los puntos clave para poder dormir bien. Bueno, esa conferencia hay que ir. A esa conferencia hay que ir, porque eso yo lo veo como parte, ¿verdad?, de lo que sería la calidad de vida. De comenzar uno a construir una buena calidad de vida. Claro, y nosotros como médicos psiquiatras, el deseo de nosotros sería trabajar con los pacientes, inclusive sin necesidad de medicarlos, porque la gente tampoco entiende eso. Si tú acudes temprano al médico psiquiatra, en un alto porcentaje, se te resuelve tu problema hasta sin medicación. Pero cuando dejamos que la situación se cronifique, que la situación se complique, entonces ahí tenemos que recurrir a lo que son los medicamentos. Bueno, doctor Arnulfo Mateo Hijo, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una noche maravillosa para los televidentes de San Juan de la Maguana, que han podido dar un repaso, un recorrido que sea un poquito por arriba, de estos problemas que son humanos. Claro. No se habla de emociones, pensamiento, cerebro, conducta. Presión, conducta, está hablando de gente. Claro, estamos hablando de gente. Muchísimas gracias. Sí. Un grandísimo placer y un gran honor. No, eso es recíproco. Claro. Y a ustedes muchísimas gracias por su teleaudiencia, y el próximo sábado los esperamos en otro encuentro de este tipo.